¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas tardes. Aquí estamos en Pasos Perdidos para iniciar la última semana de sesiones ordinarias en la Cámara de Diputados. Hay mucha actividad prevista, hay muchas sesiones convocadas. Vamos a inmediatamente sumergirnos en la realidad y actualidad parlamentaria y la expectativa también de reuniones por fuera, como venimos diciendo, del ámbito parlamentario, porque aún no tenemos presupuesto aprobado en este Congreso. Y bueno, todo está indicando, por lo menos la expectativa de que haya en algún momento una convocatoria a extraordinarias para avanzar en este y otros temas que quedaron pendientes. Fernando Fraquelli, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes. Pero ¿cómo le va, señora Amanda Alma, campeona sudamericana? Sí, acá me sumo a la alegría de todos los hinchas de Racing. ¿Cuántos hinchas de Racing en DTV? Viste, hay muchos. Hay más de otro equipo, ¿eh? Te digo una cosa. Hay más de otro equipo, pero no importa. Mi amigo Muy bien, que me estimuló mucho para ser hincha de Racing me decía siempre, a donde vayas vos preguntá, porque a donde vas hay un hincha de Racing. Y lo comprobé, porque me he ido a un montón de lugares distintos y siempre que se habla de fútbol pregunto, y hay un hincha de Racing en todos lados. Bueno, sufrido, un hincha de Racing sufrido. Pero la alegría, y ahora campeón. Y ahora campeón. Muy bien. Ahora campeón. Bueno, a ver, tenemos 4 sesiones por delante. Sí. Hay 4 pedidos de sesiones especiales. De esa manera vamos a cerrar este periodo de sesiones ordinarias. La incertidumbre a partir de cuándo son las extraordinarias. Serán a partir del 1 de diciembre. Veremos si finalmente se concreta. La incertidumbre también respecto al tratamiento del proyecto de ley presupuesto 2025. Hoy los gobernadores esperaban estar reunidos con el gobierno nacional, no ocurrió. Hasta el momento, en diálogo con Casa de Gobierno, dicen que por ahora el jefe de gabinete no tiene audiencias, es decir, que no tiene prevista una reunión específica con los gobernadores provinciales. Y por ahora, ¿qué es lo que están trabajando cada uno de los bloques puertas hacia adentro? Las estrategias para las 4 sesiones que empiezan ya a partir de mañana a la 1 de la tarde con el pedido de sesión especial que impulsa el diputado nacional Martín Tetaz. Hagamos un repaso. Hay mañana a la 1 convocada justamente una sesión especial para hablar temas vinculados a la modificación del sistema sindical. Vamos a hablar en particular en un ratito seguro con Gonza toda la parte más compleja que es reglamentaria, que va a ser vedette, digamos, mañana. Claro. Y después hay convocada otra sesión más para hablar sobre el DNU 847 y la semana también continúa con una sesión sobre ludopatía y una nueva sesión sobre temas de ficha limpia y lo que no se pudo discutir la semana pasada. Bueno, ¿nos vamos a ir al móvil primero? Vamos al móvil de Diputados Televisión. Lourdes López nos escucha del otro lado. ¿Cómo estás, Fer? Bueno, saludarte, Aman, por supuesto, y a toda la mesa a través de la pantalla de Diputados TV. Bueno, estamos aquí en lo que es entre el Salón de Elia Parodi, el hemiciclo y el Salón de los Pasos Perdidos. Se está armando, como un detalle, se está armando todo lo que es la puesta en escena de la orquesta de la Cámara, que va a estar en un ratito nada más llegando, así que van a estar con los ensayos, por lo tanto me voy a apurar para que no nos encontremos en pleno ensayo mientras les estoy contando un poquito de cómo se viene esta semana en materia de actividad parlamentaria. Sí, porque hay sesiones y hay un montón, porque como decía Fer también, y vos por supuesto, Ama, en el tema de se va finalizando el periodo ordinario y hay bastante prisa, ¿no?, por meter algunos temas que quedaron pendientes en la agenda, como por ejemplo el tema que vos hablabas de reforma sindical, un proyecto que fue muy impulsado desde el primer día de comisión en legislación del trabajo por el diputado de la UCR Martín Tetaz, hasta acá, que inclusive no teniendo dictamen, decidieron en este caso avanzar con este proyecto, apelando también así a lo que es un punto en el que no hace falta la firma de la mayoría de los integrantes de la comisión para llevar al recinto un dictamen, que esto es un punto que hay también en el reglamento, y de esa manera, bueno, ver si pueden llegar a tener las firmas necesarias para darle pie a este proyecto, que hay que decir que hay que ver cómo va a votar en este caso la Libertad Avanza, teniendo en cuenta que esto de alguna manera pondría un punto en lo que sería la relación entre el gobierno y la CGT, considerando que esto toca la eliminación de la reelección indefinida de los gremialistas. Estoy acá, tengo apuntado los puntos, valga la redundancia. Prohíbe la cuota solidaria
medida que sostiene la caja sindical, garantiza la representación de las minorías en los cuerpos deliberativos y directivos de los sindicatos, obliga a presentar declaraciones juradas y fija medidas para democratizar las obras sociales. Sobre todo está el tema de ficha limpia en las organizaciones sindicales, que bueno, es un tema que también está pedido, que, a ver, es ficha limpia, pero en realidad en cargos del Poder Ejecutivo. Esto tiene que ver con la sesión pedida para el día jueves. Pero para no mezclar los temas, esto tiene que ver con mañana a las 13 horas, la sesión pedida por el diputado Martín Tetaz de la UCR. Más tarde, a las 15 horas, está pedida una sesión, en este caso por el diputado Germán Martínez de Unión por la Patria, para tratar todo lo que tiene que ver con el canje de deuda. Es el famoso DNU 846, que en este caso establece que el artículo 65 de la Ley de Administración Financiera dispone que el Poder Ejecutivo Nacional podrá realizar operaciones de crédito público para reestructurar la deuda en la medida que ello implique un mejoramiento de los montos, plazos y intereses de las operaciones originales. Esto, por supuesto, todo lo que es el bloque de la oposición y otros bloques también están completamente en desacuerdo, que esto recuerden que también trae algún tipo de reminiscencia ya al año 2018, lo que sucedió en el gobierno de Mauricio Macri con el tema de la deuda con el FMI. Por eso es que trae también bastante preocupación, entre otros de los puntos de preocupación, en este caso al bloque que lidera Germán Martínez. Por otro lado, hay que decir que el día miércoles, más temprano, y también es un proyecto que viene trayendo muchísimo trabajo, que es el de ludopatía, que trae también muchísimas comisiones trabajando en debate, como ya lo hemos visto, más de 5 comisiones que estuvieron en un plenario intenso, en varias reuniones, todo lo que tiene que ver con ludopatía y, en este caso, control sobre las apuestas online. Y hay 2 dictámenes. Uno de los dictámenes tiene que ver con la prohibición de la promoción, ¿no? Todo lo que es la promoción de sitios, juegos, apuestas y demás. Y el otro tiene que ver más que nada con la prohibición al acceso de los menores a estos sitios de juego y azar. Ahí está un poquito el factor diferenciador entre ambos dictámenes. Este es bueno, como les decía recién, es un pedido de sesión para el día miércoles a las 12 del mediodía por la diputada Mónica Frade. Así que, por supuesto, esto es lo que estaría ahora en agenda oficializado. Como les decía recién, lo que queda por confirmar sería el tratamiento de ficha limpia el día jueves, que todavía no hay horario estipulado si se va a realizar o no. Las que sí estarían confirmadas hasta el momento son estas 3 sesiones que acabo de mencionar, con 3 temas distintos respectivamente. Muy bien, Lourdes, muchas gracias por esta información y, como bien decías, sí, se han hecho las solicitudes de sesiones y progresivamente van presentándose oficialmente, porque necesitan solamente 10 firmas de diputados, claro, pueden ser del mismo bloque, así que el PRO tiene ahí puesto el objetivo de aprobar ficha limpia, voto de residentes en el exterior y reiterancia. Tiene acompañamiento, por ejemplo, de sectores como la coalición cívica. Sí. Y la otra vez lograron juntar 128. 128, claro, exactamente. Bueno, vamos a ver cómo está el clima. Dale, vamos a ver cómo está el clima y en cualquier momento conectamos de nuevo con Lourdes también, para que nos traiga toda la información. 26 grados en estos momentos, parcialmente nublado, una máxima establecida que se está dando ahora, que es la que estaba como máxima prevista para el día de hoy, una mínima de 21. Mañana, martes, tenemos una máxima de 25, ya día nublado, una mínima de 21. El miércoles, máxima de 24, mínima de 21, tiempo muy húmedo, mucho calor. En algunos pronósticos ya están hablando de posibles precipitaciones para los próximos días a lo largo de esta semana aquí, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires. En estos momentos, 26 grados la temperatura aquí en la capital federal. Vamos a ampliar la mesa. Exactamente, vamos a ampliar la mesa con la bienvenida que le damos a Gonzalo Solabarrieta, que nos trae mucha información para el día de hoy. ¿Cómo andan, compañeros? Aman, Fer, Meli, placer saludarlos como siempre. Y bueno, obviamente que mañana será el primer día de esta semana llena de sesiones y una de ellas será, como bien dijo Lourdes, esta sesión convocada sobre lo que son las modificaciones a la ley de las asociaciones sindicales, con un tema reglamentario en el medio muy interesante, no solamente para analizar en la previa, para pensar en las posibilidades hipotéticas
de lo que puede llegar a suceder, sino también para mañana prestarle mucha atención, sobre todo desde el comienzo, porque será fundamental prestar atención apenas comienza esa sesión, donde puede llegar a haber un pedido de palabra interesante para empezar a ver cómo se va a tratar este tema, y les he traído un antecedente sobre el tema. Claro, bueno, anticipábamos que nos ibas a contar todo lo reglamentario, para que nadie quede ahí mal parado mañana con todos los artículos que hay que tener en cuenta en el reglamento. Así será, bueno, ahí hubo argumentos de Martín Tetaz de por qué convocó a esta sesión especial. Sí, claro, por supuesto, pero también hay que decir que la Cámara de Diputados se maneja con un reglamento, con antecedentes, que es lo que nos va a marcar también un poco Gonza, y que hay muchas interpretaciones también, ¿no? Y parte de eso es la discusión que va a haber mañana. Bueno, señorita Melissa Jofré, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, compañeros. Bueno, esta semana tan particular, ¿no? En la que termina el periodo ordinario y veremos qué sucede con esta secuencia de sesiones que estamos comentando, que se han pedido. Por su parte, del otro lado de Pasos Perdidos va a estar el jefe de gabinete Guillermo Francos el día miércoles, así que bueno, una intensa actividad seguramente va a haber ese día en todo el Congreso Nacional. Y bueno, estos últimos proyectos que van a intentar cada uno de los sectores, ¿no? Oficialismo. El oficialismo me parece que va a estar más interesado mañana, mirando con mucha atención qué es lo que pasa con la sesión pedida por el DNU de canje de deuda. Por su parte, la oposición, bueno, queriendo justamente rechazar ese decreto, y el PRO más volcado a que se pueda realizar la sesión del jueves, que tiene los temas que quedaron truncos de la semana pasada. Pero es una final, digamos, de final abierto. Sí, de sesiones ordinarias intenso, ¿no? Porque hace mucho que no había tantas sesiones convocadas en una misma semana. Sí, en la que cada uno va a intentar, bueno, de alguna manera reunir el quórum, construir estas mayorías circunstanciales, ¿no? Porque quizás los diputados que se sienten en una sesión con determinado sector, al otro día se van a sentar en otra con otro sector. Exacto. Con el cual no concuerda. Decíamos que teníamos que hacer un esquema de diagrama de Venn, a ver dónde se intersectaban los distintos conjuntos. Sí. Y bueno, habrá que ver cómo se empieza a definir todo de un día hacia el otro, dependiendo de cómo arranca mañana, ¿no? Me parece que es muy importante mañana la sesión por el DNU del canje de deuda, porque eso también atraviesa justamente la discusión en torno al presupuesto 2025, la preocupación que tienen los gobernadores para que haya ley, pero bueno, la reacción que podría tener el oficialismo dependiendo de lo que suceda en el recinto o no. Claro, el estado de ánimo, ¿no?, de los gobernadores provinciales a partir de si se puede avanzar o no con la discusión del presupuesto 2025. Exactamente, que todavía está pendiente. Recordemos que el 15 de septiembre ingresó a la Cámara, lo trajo el propio presidente Milei, hubo 5 encuentros con algunos secretarios, algunos ministros del Poder Central, del Poder Ejecutivo, y también habló uno de los diputados que en el Congreso por ahora más sabe, porque es el que tiene más años en la Cámara discutiendo presupuestos. Se trata de Carlos Heller, es un referente en Unión por la Patria también, y ha sido titular de la comisión durante los 4 años de la última gestión de Alberto Fernández, y siempre está ahí como parte de las autoridades, ¿no? Es vicepresidente actualmente. De hecho, ahora es vicepresidente. Claro, exactamente. Lo escuchamos. No sé qué es lo que tendríamos que tratar en el recinto, porque no veo que haya nada anunciado al respecto. Al revés, el gobierno sacó un decreto que nosotros estamos intentando modificar, para lo cual hemos pedido la convocatoria de una sesión para la semana que viene, que es el famoso 846, en el cual el gobierno quiere quedarse con las manos libres para poder negociar, justamente sin tener que darle cuenta al Parlamento y sin tener ningún tipo de límite, como establecía la reglamentación o la ley que este gobierno dejó sin efecto, de que para renegociar una deuda el Poder Ejecutivo tenía que conseguir 2 de 3 mejores condiciones en monto, plazo y tasa. Y también
en el decreto pretende obtener la libertad para poder convertir deuda en pesos en deuda en dólares sin tener ningún tipo de limitación. Yo creo que eso es muy peligroso y malo, y creo que todo lo que se hace tratando de obviar el control parlamentario, yo creo que no está bien. Y siempre denota alguna intención no buena, porque si la intención es buena, no debería haber problema en someter el tema a la consideración, al tratamiento del Parlamento. Claro. Por lo tanto, estamos en esta situación. Déjeme decirle una cosa más, Lourdes. No creo que sea una buena noticia para la Argentina que podamos endeudarnos más. Las buenas noticias para la Argentina son cuando nos desendeudemos. El mejor momento de los últimos 40 años lo vivimos cuando durante la gestión de Néstor Kirchner se le pagó los 9.000 millones de dólares que se le debía al Fondo Monetario. Y eso permitió todo un periodo de crecimiento de la economía, crecimiento del empleo, crecimiento del valor del salario real, etcétera, 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 que se revierte en la gestión de Mauricio Macri, y justamente cuando el país entra en este fenomenal endeudamiento que nos tiene atrapados hoy. Y entonces suponer que esto se va a resolver con más deuda, bueno, permítame decirle, no comparto esa visión. Creo que no es una buena noticia, creo que es una mala noticia. Argentina tiene que adoptar un programa de crecimiento de su economía, de tratar de achicar la informalidad en todos los aspectos, de tratar de mejorar los ingresos impositivos, evitando la evasión, la ilusión, la fuga de capital y todos esos fenómenos que tenemos. Fíjese, acaban de blanquear 20 y tantos mil millones de dólares. Antes se fugaron esos. Antes se ganaron en la Argentina producto de actividad económica hecha en el país por la que no se pagaron los impuestos correspondientes. Entonces, si se pagaran los impuestos que corresponden por la actividad económica que se hace en el país, seguramente tendríamos ingresos como para negociar con el Fondo Monetario un programa de salida del endeudamiento y no de mayor endeudamiento, que además va a venir acompañado de un montón de condicionalidades que van a limitar justamente el crecimiento, el desarrollo y el nivel de vida de la mayoría de argentinos y argentinas. Bueno, de esto se trata un poco la discusión que va a haber mañana como anticipo. También decimos, el endeudamiento externo está dentro del presupuesto nacional, que no está en discusión todavía porque se decidió la semana pasada suspender la última reunión donde se pretendía dictaminar, y está este decreto del que vamos a conocer más detalles en un ratito. Bueno, veremos a ver qué es lo que ocurre mañana cuando a las 3 de la tarde bajen al recinto Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, el Frente de Izquierda. Ahí habrá que ver si logran los 129 diputados. Exactamente. Si se logran esos 129 diputados, luego ingresarán los otros bloques y empezará una discusión, y después veremos. Ahí se necesita mayoría simple para aprobarlo. Sí, acordémonos que esta sesión que se va a convocar para mañana a las 3 de la tarde fue convocada hace 2 semanas atrás, claro, y fracasó por la ausencia de 10 diputados, ¿no? Muchos de ellos también de Unión por la Patria, que no estuvieron presentes, algunos por salud, por problemas de salud familiares o propios, y claro, otros, bueno, con la suspicacia de, bueno, la negociación que en ese momento tenían los gobernadores de los distintos expresiones políticas que estaban discutiendo con el Ejecutivo Nacional. Sí, y esta sesión fue pedida después de un Zoom que hubo el jueves pasado con gobernadores de Juntos por el Cambio y los diputados de UCR y PRO, pero no tuvo que ver con un pedido de que los gobernadores dijeron, bueno, sí, vayamos a sesión y llevemos el decreto. Claro. Lo hicieron después otros sectores de la oposición, que claro, son Unión por la Patria, que es el más interesado en voltear este DNU, e incluso ya hay declaraciones de José Mayans, presidente del jefe de UP en el Senado, que dice, bueno, si el martes esto pasa en diputados y se aprueba el rechazo, nosotros vamos a ir al recinto el jueves. Claro, el miércoles viene el Francos, jefe de gabinete, Guillermo Francos. Sí. Si logran conseguir 34 voluntades dentro del Senado, 37, perdón, sí, que es lo que requiere para el quórum, hoy tiene 33 Unión por la Patria, bueno, necesitan 4 senadores de otros bloques, y por eso hablamos de los gobernadores, ¿no? Porque hay que ver la región de Córdoba, que es un bloque
donde hay representación también en el Senado, y la reacción de otras latitudes como Salta, por ejemplo, Misiones, Río Negro, y Santa Cruz, que tiene diputados también acá con representaciones importantes, ¿no? Claro. Y tienen su correlato en la Cámara de Senadores. Bueno, ahí está. A partir de cuál va a ser la expresión, en definitiva, que tengan los gobernadores para con la convocatoria de mañana en el Congreso, veremos cuáles son los pasos a seguir. No solo en el Senado, sino también en la Casa de Gobierno. Y lo que decíamos también es la repercusión que va a tener seguramente la presencia del jefe de gabinete respecto a que todavía no se pudo discutir el presupuesto, que en el Senado ni siquiera tuvo la oportunidad de avanzar en ver qué se esbozó en la Cámara de Senadores, porque el texto original nunca es el que llega al Senado, ¿no? Entonces ahí hay todo un trámite que no se fue desarrollando, y me parece que va a ser más allá de las preguntas, que son casi 100 preguntas que enviaron. Bueno, va a haber mucho más respecto a este tema. Claro, sí, sin lugar a dudas, sí. Recordemos que Guillermo Francos, el jefe de gabinete de ministros, ya había visitado el pasado 4 de septiembre aquí la Cámara de Diputados, en donde estuvo más de 5 horas. Recordemos, arrancó cerquita de las 10:30, 11 de la mañana, fue aproximadamente entre 50 minutos y 1 hora el discurso, o por lo menos lo que él expresó, y luego fueron las consultas. Recordemos que habían sido más de 3.000 y se habían reducido bastante respecto a las coincidencias que había una de otras, pero en este sentido también vale la pena recordar su paso aquí por la Cámara de Diputados. Que debería haber sido más largo, porque recordemos que Unión por la Patria se levantó y quedó sin consultar. Exacto. Era el bloque exacto, que más ¿verdad? preguntas tenía que hacer, había protestas en las afueras del Congreso ese día, Sí. y de repente se levantó la sesión, bueno, de manera Informativa, sí. Que fue cuando una representante de la izquierda ingresó Sí. justamente al recinto, que venía de afuera y había esbozado sin el micrófono prendido, pero entraba en segundo plano por el micrófono de un compañero de su bancada contando un poco la situación. Vanina Biasi. Vanina Biasi. La diputada de aquí de la ciudad de Buenos Aires. Veremos, en definitiva también, de manera paralela, la actividad en el Senado Nacional el miércoles con la presencia de Francos. ¿Confirmará o no el envío de presupuesto? ¿Confirmará o no la convocatoria a sesiones extraordinarias? Está pendiente también los 2 proyectos que ingresaron la semana anterior respecto de las modificaciones electorales, ¿no? Sí, también. Que los diputados están en análisis, pero no pueden juntarse a discutir porque no hay sesiones ordinarias. Claro. Pero por otro lado también tienen un interés particular los senadores, que representan principalmente a gobernadores, ¿no? Porque no solamente se busca suspender las PASO como obligatorias, sino también la modificación del sistema de financiamiento de los partidos políticos, Sí, ¿no? claro. Y no es lo mismo un partido nacional que los partidos provinciales, que tienen representación, sobre todo en el Senado, en igualdad de proporciones que cualquier partido nacional. Bueno, ahí también está un poco la discusión, no solo desde el punto de vista fiscal, sino también desde el punto de vista político. ¿Qué es lo que quiere decir estas modificaciones que el gobierno nacional está planteando en materia electoral, en materia de partidos políticos, a este Congreso de la Nación? 2 temas, lo electoral y lo partidario, que no pueden ser legislados por decreto de necesidad y urgencia. Exacto, está prohibido Está taxativamente prohibido, por la exactamente. Constitución Nacional. Por eso el gobierno no tuvo otra alternativa que enviar este proyecto estos 2 proyectos aquí al Congreso Nacional para que entren en una discusión. Será en sesiones extraordinarias, que parecería la lógica, teniendo en cuenta que un cambio electoral no se puede realizar en un año electoral, un No hay año de nada- elecciones. Sí, no hay nada escrito, pero es No, la tradición claro. también, y tiene que ver con que, si bien las elecciones son a mediados de agosto las PASO, en octubre las generales, bueno, la idea no es complicar el desarrollo Claro. del sistema democrático. Ya va a haber Exacto. modificaciones importantes, se va a votar con boleta única. Eso ya va a generar una Claro. modificación estructural, porque la gran mayoría de las provincias no se vota con boleta única. Sí, y aparte, bueno, se prevé obviamente la eliminación de las PASO, ¿no? Pero ahí habría que modificar ahora la ley de boleta única, porque la ley de boleta única cambia, por ejemplo, los plazos sobre las PASO, y habla de Claro. que las PASO van a ser el primer domingo de agosto el año que viene. Así que bueno. Bueno, sí, por eso hay un encadenamiento de discusiones que hay que dar, que no va a ser tan sencillo como solamente suspender las PASO, Sí. ¿no? Claro. Que por ahí en el título parece más sencillo, y que vamos a tener una encuesta en un rato nada más, porque 2 estamos encuestas preguntándole a vamos la a tener, gente. Vamos a Muy tener 2 bien. encuestas
hechas por una por Gonzalo, otra por Lourdes, pero con mucho público ya empezando a dar su opinión, palpitando lo que va a ser el año electoral en la República Argentina, con primarias o sin primarias. Bueno, muy bien, eso lo vamos a conocer en un ratito porque ahora nos vamos a ir a la pausa, la primera de este último lunes de sesiones ordinarias en el periodo actual en la Cámara de Diputados. Volvemos inmediatamente. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones.
estuviste preso, en prisión en 18 días, ¿no? Pero en México. Durante toda la carrera. ¿Y como profesor cómo sos? Muy bien, nuevo bloque de Pasos Perdidos por aquí por Diputados Televisión. Decíamos que se presentó el proyecto por parte del Poder Ejecutivo para lo que es pedir la derogación de las PASO, ¿no? Claro. Eliminar las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Ya desde el mes de diciembre, cuando apareció en escena la ley base, se tenía un capítulo importante sobre reforma del sistema electoral, mucho más ambicioso de este que estamos conociendo ahora, que son 2 proyectos. Y por eso nuestros colegas y compañeros salieron a la calle a preguntar específicamente a la ciudadanía qué piensa, porque de darse la eliminación de las PASO habrá un cambio importante en un sistema que ya lleva más de una década instalado en la Argentina. Salimos a la calle a preguntarle a la gente por las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. ¿Paso el año que viene, sí o no? No. Y yo creo que sí. No estoy de acuerdo con las PASO. No, yo no estoy de acuerdo. Nunca estuve de acuerdo con las PASO. ¿Elecciones paso el año que viene, sí o no? Yo estoy alejado de ella. Para mí no. No. Y yo creo que sí. ¿Elecciones paso el año que viene, sí o no? No. No. ¿No? No. No es necesario. En esta mucha gente dice que no a las PASO, va instalándose la discusión, es un momento para elegir los candidatos, las candidatas entre las distintas opciones que hay y ha funcionado mucho como un espacio para que algunas alianzas políticas diriman sus diferentes expresiones que integran y por otra forma también termina siendo una gran encuesta nacional anticipando un poco cuáles son las tendencias más claras antes de votar, un mes antes de votar, pero bueno, sigue adelante el debate, porque luego electoral no termina con la presentación del proyecto, sino que hay intención de este gobierno de modificar el sistema actual. Bueno, y para eso necesita construir mayorías y para eso necesita convencer a los sectores a dialoguistas más cercanos al gobierno nacional. Hablamos del PRO, hablamos de la Unión Cívica Radical. Como antecedente, el PRO ya ha planteado la posibilidad de aceptar una modificación de las PASO, que no sean obligatorias, que sean unas primarias abiertas y simultáneas, pero que no sean obligatorias. Proyecto de María Eugenia Vidal, ya presentado y además avalado y firmado por Cristian Ritondo y una gran cantidad de diputados del PRO. Generan una paz, no una PASO, una paz. Como y el en San radicalismo, Luis. como en San Luis. En San Luis es paz. Claro, exactamente. Ahora, el radicalismo también ha planteado su opinión respecto a las PASO y ha dicho que son necesarias las PASO, las primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. En el medio habrá que ver de qué manera se puede llegar a ajustar lo que quiere el gobierno con lo que quieren también los sectores de la oposición dialoguista en el marco de la construcción de mayorías. Pero para eso hay que convocar extraordinarias o Para extender eso, el periodo de obvio. sesiones ordinarias porque ahora no hay momento, no hay legalidad para que se emita ningún dictamen. Eso venció el pasado 20 de noviembre y todo indica, como el proyecto se presentó un par de días posteriores a esa fecha clave del reglamento de la Cámara de Diputados, que habría convocatoria a extraordinarias, pero todavía no tenemos ningún tipo de confirmación. No lo descartan en el entorno de la presidencia de la Cámara de Diputados, pero tampoco está hoy firmado el decreto. Veremos si el propio Guillermo Francos lo trae al Congreso el 27 de noviembre de próximo, ¿no? Los próximos días. El fin de semana estuvo en la provincia de Córdoba el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. En una conferencia le preguntaron respecto a la convocatoria extraordinarias. Dijo, podría haber extraordinarias. Exacto. Dejó abierta la posibilidad
Allí viajó junto a la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, en el marco de el relanzamiento de La Libertad Avanza a nivel nacional y en cada uno de los distritos de la República Argentina. El tema es el presupuesto, el tema son los números. Presupuesto 2025 y habló desde el radicalismo por la provincia de Córdoba el diputado Luis Picat. Ayer creo que fue la presentación oficial de una propuesta de eliminación de las PASO. La verdad que ahí tengo que debatir bien respecto a lo que tiene el contenido de esa propuesta de ley. Estoy de acuerdo en que hay que eliminar costos, estoy de acuerdo en que hay que depurar sobre todo aquellos vivos que han utilizado las PASO para llenarse los bolsillos sin tener representatividad, pero creo que tenemos que debatir una manera de resolver las primarias, que son el elemento que organiza y hace la previa del debate a las elecciones que cualquier país tiene. Y en ese sentido, si hay una eliminación de las PASO, debe haber una resolución respecto a cómo lograr una transparencia en las primarias, que hasta ahora para algunos partidos ha servido, pero en realidad para el general de la gente le ha costado muchísimo. Bueno, Luis Picat, del radicalismo por la provincia de Córdoba, el presupuesto 2025. No está dentro de los temas planteados por parte de los diferentes bloques o por parte de diferentes diputados en las convocatorias hechas a sesiones especiales para esta semana. Hay otros temas que sí. Ludopatía, por ejemplo, es uno de los temas que algunos dicen podría garantizarse el quórum, el número necesario de legisladores para poder abrir el recinto y sesionar el miércoles con este tema a partir de quiénes son los que convocan a esta sesión especial, gran parte de esos datos lo tiene Meli. Claro, Meli, nos contás también la expectativa que, porque sería difícil que alguien falte a este tipo de convocatoria, ¿no es cierto? Bueno, sí, hablábamos un poco hace un rato también aquí por la pantalla de TV de esta sesión convocada para el miércoles a las 12 para tratar este proyecto que tiene que ver con prevenir la ludopatía, un flagelo que está creciendo sin dudas entre, sobre todo, ¿no? La preocupación está por su crecimiento en niños y adolescentes, también algo que ha estallado bastante después de la pandemia, ¿no? Donde los bingos permanecieron cerrados y sin embargo, bueno, los juegos de azar y las apuestas no frenaron, sino que se expandieron a través de los celulares, a través de internet. Y allí, bueno, está puesta la preocupación de bastantes organizaciones de la sociedad civil, de padres, de la comunidad educativa, también la Iglesia Católica, que envió una carta aquí al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en referencia a, un reclamo, un pedido para que se trate urgente este proyecto de ley que, bueno, tuvo distintas reuniones informativas a lo largo del año, fue complejo, pero se logró que 5 comisiones pudieran reunirse, pudieran debatir sobre el tema y finalmente llegar a un dictamen, ¿no? A ver, este dictamen, por las firmas que tiene, por los bloques que acompañaron, bueno, si se traslada con esos números de los integrantes de esas bancadas a la sesión del miércoles, tendría que estar garantizado el quórum, claro, ¿no? Veríamos ahí si va a haber bajas, hay un lobby muy fuerte detrás, ya hay un pedido de las loterías que han enviado varios mails y cartas también a los diputados. Veremos entonces qué sucede con el quórum, pero vamos a ver un poco de qué se trata. El dictamen de mayoría, que tiene 52 artículos, es el que está firmado por los miembros de Unión por la Patria, de Encuentro Federal, de Democracia para Siempre, también de la Coalición Cívica, del Frente de Izquierda, de Mario Barletta, de Unidos, que tiene su monobloque, y también de una diputada de la Unión Cívica Radical, Natalia Sarapura. A diferencia de sus otros compañeros de la Unión Cívica Radical que acompañaron el dictamen del PRO,
Y ese dictamen encabezado por el PRO a su vez llevó las firmas del oficialismo de La Libertad Avanza en disidencias. Lo que tiene el dictamen de minoría es que, bueno, es restrictivo también respecto de abordar la ludopatía infantil y el acceso de los menores de 18 años a las plataformas de juegos online, pero no se mete tan de lleno como con ciertas restricciones o prohibiciones como lo hace el dictamen de mayoría, y de ese vamos justamente a hablar. Es más taxativo, digamos, es más determinante, ¿no? Sí, restrictivo. Mucho más restrictivo el que consiguió las mayorías, que recordemos también tiene que ver con esto que decía Meli, una serie de discusiones que se dieron en distintas comisiones y finalmente la reunión de el plenario de las comisiones para poder abordarlo. Sí. Bueno, hablamos entonces del proyecto que busca regular la publicidad, la promoción y explotación de los sitios de juegos. Establece entre sus primeros artículos la prohibición del acceso de menores de 18 años a estas plataformas, páginas de apuestas de pronósticos, de apuestas deportivas, y prohíbe la publicidad sobre los juegos de azar en numerosos espacios, ¿no? Y acá vamos a mencionar algunos de ellos. Lo prohíbe en las redes sociales, en la vía pública a través de cartelería, en los medios de comunicación, sea gráfica, radio, televisión, pero también la publicidad que se pueda ver a través de pantallas, por ejemplo en eventos deportivos, en partidos de fútbol, ¿no? O, bueno, obviamente hay sitios de apuestas de juegos online que son auspiciantes de los clubes, ¿no? Esto también estaría prohibido. Y bueno, también su publicidad en eventos culturales, en recitales. Hay una larga lista de lugares y de situaciones en las que no tendría que justamente verse la publicidad de juego online, fomentando a que se apueste. Perdón, sí. Ahí hay un punto importante que tiene que ver con que quienes están tal vez más con el dictamen de minoría o en disidencia con el dictamen de mayoría, alegan por lo menos el tema de la libertad que tienen las empresas justamente para poder publicitar sus productos, más allá de que se entiende que acá el debate pasa más por luchar contra la ludopatía, intentar que cada vez menos cantidad de menores se apoyen o intenten comenzar justamente en los juegos de azar desde una temprana edad, pero ahí tal vez está uno de los puntos más allá de todas las restricciones que mencionaban al principio con Ama. Sí, fue bastante, obviamente, destacada, ¿no?, la reunión que hubo en la que se firmó el dictamen, porque hubo ahí peleas y acusaciones entre diputados, los diputados Silvana Giudici y Maximiliano Ferraro, que tienen que ver justamente, ¿no?, con los negocios millonarios que hay detrás de los clubes deportivos, relacionados también con los sitios de las apuestas. Y bueno, allí un poco lo que reclamaba la coalición cívica, que es la que más está pujando también por este proyecto. Incluso Mónica Frade, que es de este bloque, fue la que presidió los debates y la que era la titular de la comisión cabecera, que es la de prevención de adicciones. Bueno, desde la coalición cívica justamente se apunta a que el dictamen de minoría de alguna manera busca prevenir la ludopatía infantil, pero no se mete tan de lleno con bueno, tocar estos puntos de la prohibición de la publicidad, que de alguna manera es lo que plantea aquí Gonza, con que del otro lado se habla de la libertad de expresión. Bueno, además, otro de los ámbitos donde se prohíbe la publicidad, en este caso hablábamos de publicidad directamente, la que se puede ver, la que se puede escuchar. Hablan de una publicidad indirecta que se podría dar a través de promociones engañosas o programas infocomerciales, o también la comunicación a través de las redes sociales de figuras destacadas, de influencers que hoy por hoy promueven muchísimo a los juegos online. Yo creo que es la principal fuente de ingreso publicitario, y me animo a decirlo sin la estadística, o por lo menos por lo que uno puede observar, que es una de las principales fuentes posibles de ingresos extras, además de la monetización a través de las plataformas de stream, de YouTube, de la empresa que sea.
Además con los PNT o con este tipo de publicidades donde un sponsor dice, bueno, vos sos influencer, quiero que promociones mi casa de apuesta, sea legal o ilegal. En muchos casos son casas de apuestas legales, pero de todas maneras es una de las principales publicidades que se puede ver hoy en día en este sentido con los influencers. Bueno, entre otros puntos del proyecto, vamos a seguir repasando si les parece. Lo que se establece es que las plataformas van a tener que contar con un sistema que para la verificación biométrica de identidad de quienes estén ingresando justamente a la plataforma. Y bueno, esto para identificar justamente que no ingresen menores de 18 años. Va a tener que estar cruzada la información con la base de datos del RENAPERT de manera de poder, de alguna manera tener una validación a través del reconocimiento facial. Reconocimiento facial que también va a tener que ser un método que se utilice en el caso de las billeteras virtuales, ¿no? Además se establecen una serie de condiciones restrictivas sobre quiénes pueden ser operadores o licenciatarios de las páginas de los juegos de azar online, y entre esas prohibiciones se busca modificar el artículo 20 bis de la ley de deporte, donde se va a establecer que en las listas de las comisiones directivas de los clubes no van a poder estar como candidatos quienes estén detrás de quienes exploten, digamos, páginas referidas a juegos y apuestas. Ahí también toca algo central, que es por eso lo que está puesta la mirada desde distintos sectores que no quieren que salga esta ley. Bueno, además se prohíbe también como medio de pago las tarjetas de crédito y las cuentas vinculadas a la ANSES, es decir, aquellas personas que reciban prestaciones, asignaciones sociales por medio que las reciban a través de la ANSES y que las cobren, ¿no?, por parte del Estado. Bueno, estas cuentas no van a poder, obviamente van a estar prohibidas para de alguna manera financiar, apostar y jugar, ¿no?, por la web. Después se prevé un capítulo también sobre campañas de difusión, jornadas educativas en los niveles primario, secundario y terciario, y la capacitación docente también, ¿no? Porque esto hemos escuchado testimonios en las comisiones de cómo afecta justamente, ¿no?, en la enseñanza de los alumnos, porque en las escuelas mismo se ve cómo los chicos en clase o en los recreos sobre todo están justamente con el celular allí apostando y jugando, y esto es lo que empezó a justamente levantar la preocupación, ¿no? Sí, la alerta sobre padres y sobre docentes. Y bueno, después otro de los capítulos tiene que ver con sanciones económicas que para las cuales se toma el valor de la uva, ¿no? Y allí se establecen distintos montos, y modificaciones al Código Procesal y Penal y modificaciones al Código Penal de la Nación, donde se aumentan penas justamente para quienes no cumplan. Ya hay penas previstas, pero se incrementan para quienes no cumplan con esta ley, y sobre todo cuando estén involucrados operadores o licenciatarios de plataformas en las que ingresan menores. Bueno, todos los consultados dicen que puede llegar a ser una jornada, la del miércoles, en la cual este dictamen de mayoría puede llegar a tener la sanción de la Cámara de Diputados. Hay que decir que 150 diputados, 148 para ser más exacta, fueron los que discutieron y dictaminaron. Exactamente. Las dos dictámenes casi en el mismo sentido, como nos contaba Meli, con algunas diferencias que se pueden tramitar en todo caso, tanto en la reglamentación como en el debate del artículo por artículo. De todas las convocatorias, esta sería la única convocatoria que está sin tanta tensión en su construcción de mayorías, ¿no? Claro, tanta incertidumbre. Claro, porque... Una tensión externa. Claro, son otro tipo de tensiones, es verdad, pero no tiene tanta incertidumbre para ver
si se convoca o no. ¿Por qué? Porque hay dos de las otras convocadas que ya fracasaron en su momento para tener quórum por 1 o por 10. Exactamente. Y hay otra que tiene ciertos cuestionamientos también a las mayorías que se requieren para poner un tema en agenda que no ha sido dictaminado. Entonces, entre todo lo que está barajando en su escritorio de trabajo el presidente de la Cámara, este proyecto convocado por la diputada Frade pareciera ser el que podría encaminarse de una manera más orgánica hacia una media sanción como última actividad del año. Bueno, eso es lo que están indicando, ¿no? Teniendo en cuenta que los otros proyectos, la construcción de mayorías genera por lo menos más incertidumbre en torno a cuál va a ser la postura principalmente que se adopten en algunos casos desde fuera del Parlamento Nacional, cuando hablamos del caso de la derogación del DNU por el cual se lleva adelante canje de deuda. Eso por un lado. Y por el otro lado, el proyecto de ley de ficha limpia, que también está en agenda, que posiblemente en la jornada de hoy o a más tardar en la jornada de mañana, el presidente de la Cámara de Diputados va a estar formalmente convocando a la Cámara Baja para el día jueves para sesionar. Es un pedido de sesión especial que hizo la Libertad Avanza junto con el PRO, junto con el MID y también junto con la Unión Cívica Radical y ahí también la Coalición Cívica. Exacto. Para tratar el proyecto de ley de ficha limpia y otras iniciativas. Ahí hay más incertidumbre respecto al tema ficha limpia. Exacto. Si algunos dicen o no lo de la semana pasada. Exacto, pero ¿por qué? Porque algunos dicen se está cruzando con algo que posiblemente suceda en el Senado Nacional o esté sucediendo en el Senado Nacional, que es la definición respecto a las firmas de los dictámenes para consagrar a los candidatos del presidente de la Nación, Javier Milei, en la Comisión de Acuerdos para ocupar sillones en la Corte Suprema de Justicia. Sí, uno que ya está vacante, que es la vacancia de Hayton de Nolasco, para eso está señalado el juez Ariel Lijo, y otro que se va a producir ahora, el 29 de diciembre, cuando cumpla 75 años el cortesano Maqueda, que no tiene por ahora presentado ninguna medida cautelar para resguardar el lugar que ocupa hoy en la Corte Suprema. Para ese lugar está como designado por parte del propio presidente de la Nación el abogado y el reconocido abogado de empresas y de estudios, García Mansilla, ¿no? Claro. Lo que quiere el Ejecutivo es que los dos candidatos entren en el mismo momento simultáneo, con el mismo acto jurídico en todo caso, con la aprobación de los dos pliegos aquí en la Cámara. Recordemos que lo discute el Senado de la Nación y que no pasa a la Cámara Baja, no es un proyecto de ley que tiene que ser refrendado por ambas cámaras. Las audiencias ya fueron también. Sí, las audiencias fueron el 21 y el 28 de agosto, fueron una audiencia por candidato. Allí, esto que contaba Fernando, de Ariel Lijo tiene que ver con algunas versiones que circularon desde Casa Rosada de que habría sumado una firma más el dictamen, pero la realidad es que, es un proceso complejo porque requiere de 2/3 de los votos y en el Senado esa mayoría es imposible sin el principal bloque opositor, que sí a García Mansilla lo tiene más resistido, porque además quieren que haya una mujer. Claro. Bueno, el tema tiene que ver con ficha limpia, el tema tiene que ver con la convocatoria de sesión el próximo día jueves. Juliana Santillán, de la Libertad Avanza, conversó con Diputados Televisión sobre este tema. Bueno, la verdad que la Libertad Avanza y la totalidad de los diputados hemos manifestado nuestro apoyo y nuestra necesidad que se resuelva la ley ficha limpia. Este proyecto del PRO que venimos apoyando es muy necesario, teniendo en cuenta los personajes de la política que pueden ser candidatos sin ningún problema en el 2025. Así que, por supuesto, esperamos que pueda suceder la sesión la semana que viene. Y por tema presupuesto, también, hay una regla que es del presidente, es una regla que es la columna vertebral de nuestro gobierno, que es que déficit cero significa que no hay emisión monetaria. Sin emisión monetaria no hay inflación. Y todo aquel presupuesto o proyectos que vayan en contra de esta regla, como por ejemplo los gobernadores tratando de pedir el aumento a la coparticipación federal, lo cual genera esa rotura del déficit cero,
tiene que ser revertido. Entendemos y pensamos que vamos a poder tener presupuesto, quizás en sesiones extraordinarias, si podemos llegar al consenso. Bueno, Juliana Santillán, diputada de La Libertad Avanza, el tema ficha limpia, veremos qué es lo que sucede finalmente el jueves también. Va a haber que esperar un poco. Hay que esperar porque también la semana pasada llegaron a 128 diputados sentados en sus bancas. Necesitan 129. Y después necesitan 129 para poder sancionar el proyecto, porque es una mayoría calificada la que necesita cualquier proyecto de ley que tenga cambios de materia electoral. Exactamente. De eso vamos a seguir conversando en un minuto nada más cuando volvamos después de la pausa. Vamos a un corte y volvemos enseguida. Vos estuviste preso, en prisión en 18 días, ¿no? Pero en México. ¿Y como profesor cómo sos? Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas.
la manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Bueno, último bloque y parte de lo que está en discusión también, que tiene que ver con el presupuesto y lo que ha dejado el primer año, podríamos decir, legislativo del presidente Milei, tiene que ver con la ley bases y la privatización de empresas de servicios públicos. La diputada Mónica Schlotauer, que es diputada del Frente de Izquierda, que además es representante sindical de trabajadores de la Unión Ferroviaria, de los ferrocarriles, estuvo conversando con nuestros colegas y volvió a manifestar su oposición al proceso de privatización del servicio de ferrocarriles y trató de desmitificar algunos de los argumentos que se plantean respecto al sistema ferroviario argentino, sobre todo vinculado con la cuestión de que es un servicio deficitario. Lo escuchamos. Hoy presentaron un plan que yo leí que habla de una serie de cosas que hay que arreglar y se centra en el sistema de señalamiento, que es el que generó el accidente. De paso, denunciar que en el accidente ese, que ahí hay una gerencia que sabía que estaba ese problema, que no resolvió el problema, que no alertó y al final los únicos que tenemos procesados son 6 trabajadores, pero hay un solo supervisor, un solo gerente, un solo director de la empresa, un solo ministro o funcionario público. Y ellos sabían que ahí había, porque es un problema viejo de las señales en ese tren. Lo mismo nos pasó a nosotros. Nosotros antes de la tragedia teníamos 372 denuncias hechas, incluida la Comisión de Transporte acá, la CNRT. Nadie quiso escuchar. Pero lo que quedó claro con la tragedia y con la situación actual es que la privatización fracasó. Entonces no nos pueden venir a decir que hay que volver, digamos, hay que seguir privatizando. No, no es el camino porque eso ya sabemos que no anda. Como también pasó en Aerolínea. Pasaron 3 empresas privadas en Aerolínea y tuvo que ir el Estado a levantarla porque se habían robado todo. Bueno, la voz de la diputada Schlotauer, ¿no? Exactamente. Bueno, en el marco de estas discusiones que hablan respecto al tema de privatización de empresas, traído nuevamente con el proyecto de ley de aerolíneas, ¿no? Exactamente, que todavía está pendiente de tratamiento, Exacto. Tiene sus dictámenes, pero no pudo ser tratado. En este sentido, el diputado Eduardo Toñoli de Unión por la Patria, que representa a la provincia de Santa Fe, presentó en la jornada del día de hoy un proyecto de ley que tiene que ver con la decisión del Gobierno Nacional de poner en venta alrededor de 300 inmuebles en todo el país, por lo cual el diputado Eduardo Toñoli presentó este proyecto de ley que lo que busca en definitiva es impedir la enajenación de todos los bienes del Estado, en particular aquellos que están vinculados con la sostenibilidad del sistema ferroviario. Claro. Hay muchos terrenos alrededor de los ferrocarriles que son algunos utilizados para maniobras o para el trabajo de mantenimiento. En esa línea es que va este proyecto del diputado Toñoli, que fue presentado en la jornada del día de hoy, y lo que busca en definitiva es evaluar justamente cada uno de estos inmuebles que se ha puesto a consideración su venta para que no se afecte el servicio que todavía se brinda frente a también un proceso privatizador. Mañana a partir de la 1 de la tarde, sesión especial prevista en esta Cámara de Diputados, solicitada por Martín Tetaz. El tema, la democratización de
los sindicatos, la democratización sindical en la República Argentina. ¿Tuvo las firmas de mayoría? ¿No tuvo las firmas de mayoría? Hay una interpretación que hace Martín Tetaz, otra interpretación, la del presidente de la Cámara de Diputados, en definitiva convocando a esta sesión especial que pide Tetaz y otros diputados de la Unión Cívica Radical. Gonza, ¿hay antecedentes legislativos? Exactamente, Fer. Mañana habrá una sesión especial que está pedida a partir de las 13, en donde el diputado Martín Tetaz solicita que se trate el expediente 7026-D del 2024, que habla sobre las modificaciones que se quiere hacer hacia la ley de las asociaciones sindicales. Entre uno de los puntos más importantes se vincula esta cuestión vinculada al aporte que hoy es obligatorio por parte de los sindicatos, es decir, que los trabajadores tienen que abonar esa cuota mensual. Bueno, en este caso lo que se quiere tratar de modificar, entre otras cosas, así como también la reelección indefinida justamente de los gremialistas, al mismo tiempo tiene una interpretación dentro del marco de lo que sucedió en esta Comisión de Legislación Penal. En este caso, bueno, Martín Tetaz, que preside la Comisión de Legislación del Trabajo, viene trabajando durante todo este 2024 en lo que fueron 15 reuniones este año. ¿Sí? Más allá de que se trataron muchos temas, entre ellos uno de los más fuertes fue esta modificación a lo que puede ser la modificación a la ley de las asociaciones sindicales. Sindicatos y gremios que han asistido aquí a la Cámara a las diferentes reuniones, no solamente para hablar de este tema, sino también para las posibles modificaciones de la ley de contrato de trabajo, por ejemplo. Pero al mismo tiempo hay que decir que la primera reunión de este tema estrictamente fue el 20 de agosto de este año, para justamente tener en vilo lo que es la ley 23.551. Luego, lo que tenemos como antecedentes es que a la semana siguiente hubo 2 reuniones cortas con muchos invitados para hablar en un 29 de agosto, la segunda reunión informativa fuerte sobre este tema. Y después lo que nosotros siempre mencionábamos aquí, inclusive con la presencia de un diputado que se sentó aquí en la mesa y nos comentaba que se había suspendido de la comisión, creo que ya por segunda vez, y tuvo 3 suspensiones consecutivas. Es decir, convocatoria, suspensión, convocatoria, suspensión, convocatoria, suspensión. La última suspensión fue el 15 de octubre. Es decir, de una convocatoria a la Comisión de Legislación del Trabajo que quedó trunca. Y luego se pasó al 19 de noviembre, es decir, hace unos días atrás. Es decir, pasó un poquito más de un mes para que finalmente este proyecto tenga lugar y aprobación o no, es decir, para que tenga justamente a consideración de los integrantes de la Comisión de Legislación del Trabajo la posibilidad de darle un empujón, un paso hacia adelante, como así lo sentía y lo quería justamente el diputado Martín Tetaz. Bueno, ¿qué pasa? El tema es que cuando se reunieron el pasado 19 de noviembre, los diputados que estaban justamente a favor de esta modificación de las asociaciones sindicales se encontraron con una sorpresa ya de por sí en la composición y en la presencia de esta comisión. Presencias importantes, fuertes. Ejemplo, bueno, el diputado Miguel Pichetto. Pichetto estuvo presente en representación de Encuentro Federal ante la ausencia de Alejandra Torres, ambos de Encuentro Federal. ¿Qué pasó? Se esperaba que Alejandra Torres sea una de las diputadas que vote justamente con este dictamen que proponía Martín Tetaz. Miguel Pichetto, en este caso, vamos a decir, fue más con una postura distinta a la que tenía la diputada Alejandra Torres. Primera cuestión importante de esa reunión. ¿Qué pasó con ese dictamen? Llegó a las 15 firmas. ¿Qué hace rápidamente en lo que fue un reconocimiento de Martín Tetaz como una gran estrategia del diputado Sergio Palazzo? Ante la consulta del secretario de la comisión le dice: diputado Palazzo, usted nos ha presentado un borrador que lo que hubiese sido era el dictamen de minoría. Y Sergio Palazzo dice: no, nosotros no vamos a presentar ningún proyecto, ningún dictamen de minoría. Claro, empezó a hacer las cuentas y vio que le faltaba una firma para tener
la mitad más 1 de la firma de los integrantes de esa comisión. Por ende, por lo que se entiende y por lo que se interpreta en el general del cuerpo de la Cámara, un dictamen, cuando necesita justamente ser tratado en una sesión, y al haber un dictamen de minoría, y en este caso solo uno de mayoría, necesita la mitad más 1 de las firmas. Bueno, con los 15 se quedó sin efecto esta posibilidad. Nos fuimos todos de la comisión, con inclusive el reconocimiento de Tetaz para con Palazzo, y luego a los días nos enterábamos que existía la posibilidad de que esto llegue igual al recinto, más allá de que no haya habido un dictamen de minoría. Claro, al hablar y al preguntar, Martín Tetaz lo que interpreta es que en el reglamento no existe un artículo que plenamente, en el artículo de la Cámara de Diputados, diga que esto es una traba, que esto sea justamente algo que le interponga la posibilidad de llevarlo al recinto. ¿Qué es lo que puede pasar mañana? Y ahí lo vemos en pantalla. Se va a apoyar en el artículo 228, que es el anteúltimo del reglamento de la Cámara de Diputados, que tiene 229 artículos. Dice: si ocurriese alguna duda sobre la inteligencia de alguno de los artículos de este reglamento, deberá resolverse inmediatamente por una votación de la Cámara previa la discusión correspondiente. Es decir, que justamente lo que va a hacer Martín Tetaz posiblemente mañana, cuando comience la sesión, es pedir la palabra y a través del artículo 228, primero y principal en la sesión, se someta a una votación posible la interpretación del reglamento ante esta posibilidad de que el proyecto se trate. En el caso de que esa votación salga positiva para Martín Tetaz y la solicitud del diputado de la Unión Cívica Radical, necesitaría solamente la mayoría simple, sería con justamente la mitad más 1 de los presentes en la sesión, algo que tal vez podría tener asidero. Ahora, en el caso de salir rechazada esta solicitud que pediría el diputado Martín Tetaz, ¿qué va a pasar? Bueno, va a necesitar los 2/3. Esto es lo que puede llegar a suceder mañana. Y después lo que sí les quería traer era justamente lo que desde el otro lado, quienes no están a favor justamente de esta modificación de la ley de asociaciones sindicales, le han presentado, y lo he traído impreso, pero qué mejor que poder observarlo. Aquí es lo que hacen el trabajo de los taquígrafos en las sesiones, cuando lo vemos que redactan y dejan todo registrado lo que se dice en las sesiones, de la sesión del periodo ordinario del 21 de abril del 2010. Es la memoria, digamos, de las sesiones. Exacto, exactamente, Aman. Bueno, el presidente de la Cámara de Diputados en ese momento era Daniel Fellner, y había, bueno, muchos diputados en aquel entonces que hoy son tal vez hasta ministros. Ejemplo, Patricia Bullrich. Estaba la diputada Camaño, Agustín Rossi, quien fue presidente de la Cámara de Diputados, en ese momento era diputado. El diputado Iglesias, que hoy mismo es diputado también de la Nación. Bueno, así podría obviamente seguir con esta amplia lista de diputados que conformaban la Cámara. Me parece interesante escuchar el tramo en el cual hay una parte interesante en donde surge una duda cuando se pone a consideración lo que en aquel momento era un dictamen distinto al que se proponía para la ley de leyes, que es el presupuesto para el año siguiente, y en donde justamente pasaba una situación similar a esta, donde Agustín Rossi toma la palabra, el diputado en aquel entonces, y dice: nosotros nos avalamos a lo que es el reglamento y esto no tiene la mitad más 1 de los votos para ser puesto a consideración en el recinto. Después de varios intercambios, ¿qué pasó? Finalmente, a través del artículo 228, que posiblemente mañana sea protagonista en la Cámara, esto pasaba en el año 2010, el 21 de abril. Voy a poner en consideración, en el marco del artículo 228 del reglamento, la siguiente moción. Para que un despacho sea válido, es necesario la firma de la mayoría de los miembros de cada una de las comisiones que haya estado presente en la o las reuniones en que fue tratado el asunto. ¿Estamos de acuerdo? Los que estén por la afirmativa tienen que apretar la tecla sí, los que estén por la negativa tienen que apretar la tecla no. Y los señores diputados, mantener apretada la tecla hasta que se consigne el voto con una luz. Diputada Camaño. Perdóneme,
Presidente, le pido disculpas. ¿Estamos modificando el reglamento? Lo digo en el marco, estamos interpretando el reglamento en el marco del artículo 228. Interpretando porque yo quiero dejar aclarado, presidente, que no podemos modificar el reglamento por más que lo haya propuesto el presidente de Petición, Poderes y Reglamento. Podemos interpretar. Lo estamos interpretando en el marco del artículo 228. Perfecto, presidente. Bueno, estamos de acuerdo, podemos proceder a votar. Los que estén por la afirmativa, síganse a indicarlo. Otra vez más la resolución, bueno. Para que un despacho sea válido es necesaria la firma de la mayoría de los miembros de cada una de las comisiones que haya estado presente en la o las reuniones en que fue tratado el asunto. ¿Estamos? Tiempo. No hay abstenciones, señores, tienen que apretar la tecla sí o no y mantener apretada. Por la afirmativa 140 diputados, por la negativa 87. Quiere aclarar las atenciones, diputada Torfe. La votación resulta afirmativa. Bueno, la discusión reglamentaria, ¿no? Algo que es protagonista, porque lo que hay que decir es cuando no se tienen mayorías tan absolutas o mayorías tan importantes en los bloques, y como siempre decís, Fer, hay que construir esas mayorías. Así es. Bueno, se busca también forzar a veces la interpretación del reglamento. Bueno, es lo que va a suceder mañana. Primero, Martín Tetaz tiene que lograr los 129 diputados. Exacto. Y después, como bien dice Gonza, tendrá que someter eso a votación. Claro. Ahí sí interpretación. Bueno, fíjense que después Fellner, el presidente en aquel entonces de la Cámara de Diputados, empieza, bueno, como a veces sucede que no funciona exactamente el sistema de votación, terminó siendo con 141 votos afirmativos y 91 negativos, bueno, justamente a favor de que en aquel entonces ese proyecto alternativo de presupuesto necesitaba sí o sí la mitad más uno de las firmas de la comisión para que se ponga a consideración. Veremos mañana en este sentido con cuánta fuerza llega el reclamo de Martín Tetaz, que lo que entiendo que el diputado va a poner sobre la mesa es que no hay en el reglamento un artículo puntual que exija esto que le están imponiendo. Una joya realmente ese material audiovisual. Sí. Que Tetaz debe estar ahí sintonizando Diputados TV para verlo, seguro. Sí, sí, claro. Y además los antecedentes también sirven para eso, para ver en qué otros momentos se ha dado una discusión similar y a veces se repone y hay una resolución distinta también. Hay que decirle que no, como son interpretaciones del reglamento y se necesitan mayorías especiales también para modificarlo. Claro, exactamente. Lo que terminaron votando es la interpretación. Claro. Nunca se votó una modificación. Bueno, ahí está el punto clave de este video. Fíjense que la diputada Camaño en aquel entonces le pregunta, ¿estamos votando la modificación del reglamento? No, y el presidente Daniel Fellner, el presidente de la Cámara de Diputados en aquel entonces, le responde: no, estamos interpretando en el marco del artículo 228 si esto es posible o no. Lo que alega también Martín Tetaz es que él entiende que el otro día también se votó otro proyecto en el marco de la Comisión de Legislación del Trabajo y como que no hubo el mismo reclamo que para este proyecto de la modificación de las asociaciones sindicales. Bueno, es un proyecto que Martín Tetaz lo tiene como propio, lo trata de llevar como una bandera y el camino no es fácil. No, por supuesto. Le cuesta convocar, le costó convocar a la comisión, le fallidas costó, también, ¿no? Claro, le costó buscar la firma de los dictámenes, pudo lograr no la mitad más uno, pero pudo lograr un número importante de adhesiones. Bueno, y ahora va a forzar una interpretación del reglamento. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Repetimos, primero tiene que lograr 129 diputados sentados en sus bancas para abrir el recinto. Y un dato importante también de eso, las firmas del dictamen de rechazo que terminó en términos efímeros, siendo el de mayoría, que nunca se presentó, como bien explicaba Gonza, pero sí en la resta de los que habrían firmado el dictamen de minoría o los que tienen la voluntad de firmar ese dictamen de minoría, no solamente esta Unión por la Patria, hay otros bloques, ¿no? Claro. Que son reactivos a trabajar este tema y en estas condiciones, porque va a haber muchos reclamos mañana de los que se presenten
en esta sesión o en las sucesivas sobre, bueno, la institucionalidad por un lado y no forzar discusiones que no tienen consenso, ¿no? Exactamente. 1 de la tarde, la sesión prevista por Martín Tetaz y el bloque de la Unión Cívica Radical. 3 de la tarde es la segunda sesión especial. Esas son las que están convocadas, como bien nos contaba Lourdes López hoy bien temprano cuando arrancamos el programa. Estas son las que estaban ya comunicadas formalmente, aparecen en la agenda y fue circulada la convocatoria a los diputados de la Nación. Hay otra pendiente todavía de resolución que es la solicitada por el bloque de el PRO. Finalmente lo había anticipado la propia Silvia Los Penato cuando la semana pasada no se alcanzó el quórum de 129 por distintas razones. Algunos estaban enfermos, otros llegaron más tarde, pero no se logró, y el presidente de la Cámara muy estricto también con la media hora reglamentaria. Exactamente. Ni un minuto más, igual para todas las sesiones. Mañana también vamos a ver eso, si es tan contundente también esa cantidad de tiempo que se espera, ¿no?, para los 30 minutos reglamentarios, o si intentan algunos sectores forzar que haya 15 minutos más. Bueno, hasta ahora no se ha dado. 1:30 de la tarde, mañana vamos a saberlo. Exactamente. Ahí vamos a saberlo bien. Puede que se dé también expresiones en minoría, ¿no? Si no se alcanza el quórum, ahí hay una decisión de los presentes, si quieren o no, por lo menos dejar plantado el tema. Sí, seguramente, ¿no? Seguramente si no llega a haber quórum, vamos a escuchar por lo menos a Martín Tetaz hablar, alguna que otra voz también de la Unión Cívica Radical, y habrá que ver si el PRO, ¿no? Que, como decimos, son los bloques que conformaron en su momento Juntos por el Cambio los que más están pujando por esta ley, porque el oficialismo en su momento se retiró del debate, generando justamente que se suspendieran una reunión tras otra, y bueno, no es, lo vemos al oficialismo como en ficha limpia también, si bien se manifiesta a favor, no es algo que va a empujar, claro. No son sus temas, son parte de la negociación que siempre nos contaba Fer, que aparece en las mesas de articulación que se hacían los lunes, por lo menos en las últimas semanas no ha habido tanta información de que se hayan podido concretar. Hoy no se hizo. Por ejemplo, y las semanas anteriores tampoco. Consulté a algunos de los integrantes de esas reuniones y la respuesta fue: hace como un mes que no nos reunimos. Sí. En esas reuniones donde... No sé si van a seguir reuniéndose. Hacían articulación parlamentaria, claro, ¿no? estrategia. Es el lanzamiento lo hizo Javier Milei en la Casa Rosada, un viernes a la tarde, acompañado por representantes del PRO, del MID y de La Libertad Avanza. En otros momentos, en otras reuniones, las encabezó Karina Milei, otras reuniones las encabezó el jefe de gabinete, Guillermo Francos, o el vicejefe de gabinete, Lisandro Catalán. Pero venían periódicamente reuniéndose todos los lunes. Ahí se planteó en particular este tema de ficha limpia como agenda propia del PRO, que también lo habían planteado en otros momentos, pero en la discusión específica de la ley bases empezó a aparecer este debate, pero en estos encuentros es donde el PRO planteó, bueno, necesitamos que ustedes nos acompañen en esta presentación, en este debate, porque todos los votos son necesarios para alcanzar una mayoría de 129. No sucedió, veremos qué pasa esta semana. Y por otro lado, este tema de Martín Tetaz, que si bien, como bien decís, Fer, lo tomó como propio, todo lo que tenga que ver con reforma laboral, el radicalismo viene impulsándolo. De hecho, incorporó parte de la reforma laboral a lo que quedó de la ley bases. Bueno, sin lugar a dudas, la mayoría dialoguista en la Cámara de Diputados lo que hizo fue en su momento retirarlo del proyecto de ley bases, el capítulo vinculado con los cambios laborales. Hubo presentaciones judiciales y en definitiva cuando se cayó lo que fue esa sesión que volvió el proyecto a comisión, en el marco de la discusión, cuando se retoma la discusión en las comisiones, en el plenario de las comisiones, ahí el radicalismo insiste con un capítulo vinculado con la reforma laboral, entre ellos también la democratización de los sindicatos. Se excluyó parte de esa discusión después también en el debate parlamentario y fue el Senado, los radicales en el Senado quienes también finalmente lo incorporaron. Mañana, a partir de la 1, se
se van a empezar a develar partes de estas incógnitas. Ahí veremos a ver qué es, cómo va transitando estos últimos días de periodo de sesiones ordinarias 2024 aquí en la Cámara de Diputados de la Nación y esperando también novedades o no respecto al presupuesto 2025. Gracias, Meli, por este ratito aquí. Nos volvemos a encontrar el miércoles con más novedades. Gracias, nos vemos. Que descanses. Hoy tuviste un día muy agitado, todo el tiempo en pantalla acá en Diputados TV. Gonzalo Salaverrieta también. Que descanses. Nos vemos mañana, seguro. Nos vemos mañana de tempranito con la previa y con el reglamento en la mano. Me parece muy bien. Así se hace. Fer, llegamos al final del programa. Pasos perdidos. Así es, llegamos al final. Quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión. Gracias y nos reencontramos. Adiós.